Ya. Buenas tardes. Vamos a empezar en esta clase a estudiar la segunda unidad de aprendizaje de la asignatura de Economía General. Al principio del semestre decíamos nosotros que en este curso de Economía General vamos a estudiar tres grandes unidades de aprendizaje. La primera unidad de aprendizaje que hemos estudiado hasta ahora es el primero, Fundamentos de Economía, ¿no? Y en Fundamentos de Economía hemos estudiado los 10 principios de la economía, pensando como economista, oferta, demanda y mercado, y el tema de elasticidad. Eso comprendía la primera gran unidad de aprendizaje, Fundamentos de Economía. La segunda unidad de aprendizaje es referente a Fundamentos de Microeconomía. Y en Fundamentos de Microeconomía vamos a estudiar dos grandes tópicos: teoría del consumidor y teoría de la empresa. La tercera unidad que vamos a estudiar... Saca las panochas, saca las panochas, saca las panochas, saca las panochas. Por favor, la persona que ingresaba apague. Saca las panochas, saca las panochas, saca las panochas. Quiero... Magister dijo teoría de la economía. ¿Qué más dijo? Por favor, la persona que acaba de ingresar, que apague el micrófono, ¿ya? Entonces, les decía, vamos a estudiar tres unidades de aprendizaje. Fundamentos de economía, fundamentos de microeconomía y fundamentos de macroeconomía. Entonces, tres unidades: fundamentos de economía, fundamentos de microeconomía. Estudiamos a partir de esta clase. Y en la última parte del semestre vamos a estudiar fundamentos de macroeconomía. Ustedes tienen estas dos últimas unidades, fundamentos de microeconomía y fundamentos de macroeconomía, lo vamos a estudiar a nivel introductorio, porque ustedes tienen otros cursos de microeconomía 1, microeconomía 2 y de macroeconomía. Sin embargo, vamos a tratar de hacer un análisis también riguroso. En muchos de los cursos, en muchos otros cursos de microeconomía, incluso no van a ver mucho más de lo que hemos visto en este curso. Entonces, empezamos con la segunda unidad de aprendizaje, fundamentos de microeconomía. Y en esta unidad vamos a estudiar, les decía, dos tópicos. El tópico de teoría del consumidor y teoría de la empresa. En teoría del consumidor vamos a estudiar el tópico de la teoría de la elección del consumidor. Si bien se llama teoría de la elección del consumidor, esta teoría es un marco analítico útil para varios ámbitos, no solamente para el consumidor. Entonces, como en todas las unidades, al comienzo de toda unidad de aprendizaje, siempre yo les voy a pedir que hagamos... Entonces, ustedes en su cuaderno tendrían que anotar, entonces, fundamentos de microeconomía, teoría de la elección del consumidor. Subtítulo 1, introducción y metacognición. ¿Y qué es metacognición? Metacognición es un proceso reflexivo individual sobre el aprendizaje. Entonces, metacognición, proceso reflexivo individual sobre el aprendizaje. Y para realizar ese proceso metacognitivo, vamos a utilizar una herramienta llamada matriz SQA. ¿Ya? Y esa matriz SQA, a ver, nosotros queremos orientar el proceso reflexivo sobre el aprendizaje
que realizan cada uno de ustedes. Para orientar ese proceso reflexivo, tenemos que responder 3 preguntas. Al principio de cada unidad de aprendizaje, nos vamos a plantear la primera y la segunda pregunta. ¿Por qué se llama matriz SQA? Vamos a ver a continuación. Entonces, al principio de cada unidad, vamos a responder la primera y la segunda pregunta. La primera pregunta dice, ¿qué sé? Cada uno de ustedes, ¿qué saben? ¿Qué conocen sobre el consumidor? Sobre el consumidor. ¿Ya? Entonces, con la pregunta ¿qué sé? En realidad lo que el profesor está haciendo es hacer una evaluación diagnóstica. Entonces, en esta columna de ¿qué sé? Ustedes van a escribir todo lo que ustedes sepan, conozcan sobre consumidor. Por ejemplo, dirán que el consumidor, por ejemplo, es un agente económico privado. ¿Busca qué cosa? Maximizar la utilidad. Entonces, en esa primera columna, lo que sepan ustedes van a escribir sobre el consumidor. ¿Qué estamos haciendo? Una evaluación diagnóstica. Estamos identificando los conocimientos, los saberes previos que ustedes tienen sobre esta unidad. ¿Ya? Entonces, es para establecer los objetivos, las competencias. Nosotros decíamos al principio del semestre, este curso se está llevando adelante con el modelo basado en competencias. Y por eso nosotros empezamos haciendo un proceso metacognitivo. Nos preguntamos al principio de cada unidad el qué sé y después la segunda pregunta, ¿qué quiero aprender? ¿De dónde viene el S? Del S de C. El Q de ¿qué es lo que quiero aprender? Al responder, al completar esta columna de la matriz, lo que ustedes están haciendo es plantearse preguntas sobre lo que ustedes quieran saber, estableciendo indicadores, competencias. Entonces, en esa primera columna es lo que ustedes saben, lo que ustedes conocen, y en la segunda columna van a escribir lo que ustedes quisieran saber, quisieran conocer sobre la teoría de la elección del consumidor. Entonces, estas 2 primeras preguntas las van a responder al principio de cada unidad. A la conclusión, una vez que hayamos estudiado, analizado, discutido y debatido de manera conjunta ustedes, los estudiantes, con el profesor, van a ustedes responder a la finalización de la unidad la tercera pregunta, ¿qué aprendí? Esperemos que ustedes escriban en esta tercera columna que hayan aprendido muchísimo más de lo que conocían al principio. ¿Ya? Entonces, en eso consiste la matriz SQA. Entonces, ¿qué sé? ¿Qué quiero aprender? ¿Y qué aprendí? Hay una variante de esta tercera columna que aprendí, que dice ¿qué me falta por aprender? ¿Ya? Entonces, eso, siempre vamos a hacer esta. Aquí tenemos la misma matriz SQA, les decía, ¿no? Tienen que completar entonces, SQA, sé, quiero, aprendí. En esta primera columna, ¿qué sé? Aquí lo que estamos activando es identificando las fortalezas y debilidades, los conocimientos previos de los estudiantes. En esta primera columna les vamos a pedir
a ustedes que escriban todo lo que ustedes sepan sobre esta unidad, sobre la teoría de la elección del consumidor. Y después la segunda pregunta, ¿qué quiero aprender? ¿No? Entonces aquí ustedes van a formular preguntas, interrogantes, competencias sobre lo que ustedes quisieran aprender. Una vez que hayamos analizado, discutido y debatido la unidad, a la finalización van a responder la tercera pregunta. ¿Qué aprendí? Si han logrado aprender lo que se han propuesto. Entonces, acá en realidad lo que están haciendo ustedes es, se están autoevaluando. Y les decía, la pregunta ¿qué aprendí? Hay otra variante. ¿Qué me falta por aprender? ¿Ya? Entonces, les voy a pedir que le saquen fotografía a esta pantalla y respondan estas dos primeras preguntas. Magister, una cosita. Creo que hay personas que se les ha cortado la llamada y están intentando volver a entrar, pero no pueden. Ya, pero hay una persona que está tratando de entrar, que no está en el curso y que entró con ruido. Creo que es una persona. No, esa no, otra, Zurita. Creo que Sí, tiene que ya, darle permiso para entrar o algo así. Gracias, ya me pude conectar, ya, se me entonces, cortó. por favor, les voy a pedir que le saquen fotografía a esta matriz SQA y que respondan la primera y la segunda pregunta. ¿Qué sé? ¿Qué quiero aprender? ¿Ya? Un poco voy a explicar, bien vimos esta parte de la matriz SQA antes, ¿no? Sí, ¿Vimos o no vimos? Sí, nos explicó. Sí, Explicó magister, cómo nos se- explicó la anterior. Cuando estaban pasando clases en aula, nos explicó Sí, ya. hemos visto en la aula. De todas maneras, voy a compartir otra. Ya, entonces voy a explicar un poco más en qué consiste la matriz SQA. ¿Ya? Entonces, la metodología o la herramienta de la matriz SQA. Entonces, lo mismo decía, ¿no? Es responder, entonces, metacognición, proceso reflexivo individual sobre el aprendizaje. Cada estudiante, cada persona gestiona su proceso de aprendizaje. La pregunta es, ¿cómo uno está aprendiendo? ¿Qué dificultades está teniendo? Porque finalmente, que aprenda un estudiante depende de cada uno. Y para orientar ese proceso metacognitivo, vamos a utilizar la matriz SQA. Y lo vamos a plantear en términos de preguntas, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué sé? La segunda pregunta, ¿qué quiero aprender? Les decía, el qué sé, evaluación diagnóstica. Identificar las fortalezas y debilidades en términos de conocimientos de los estudiantes. Que si no están suficientemente claros, el profesor los debería fortalecer, porque es conocimiento previo necesario, importante para seguir adelante. ¿Ya? Entonces, en términos operativos, entonces, en esta primera columna, ustedes van a responder, van a escribir todo lo que ustedes sepan, conozcan sobre, en este caso, teoría de la elección del consumidor. ¿No? ¿Qué es elección? ¿Qué es el consumidor? ¿A qué se dedica el consumidor? ¿Qué hace el consumidor? ¿Cuál será su objetivo? Por ejemplo, en esta primera columna del qué sé, ustedes podrían plantearse como preguntas, ¿qué es el consumidor? ¿Quién? A ver, hemos dicho en la primera parte, en la primera unidad del curso, hemos dicho que en economía existen tres grandes agentes económicos. El primero, familias. El segundo, agente económico privado, empresas. Y el tercer agente económico, que es público, es el Estado. Y cada agente económico tiene un objetivo, decíamos. Tiene un objetivo
cada agente económico se dedica a realizar determinada actividad. Cada agente económico tiene un objetivo. Por ejemplo, decíamos, el agente económico consumidor, ya lo dijimos, busca, ¿a qué se dedica? A consumir bienes, productos o servicios. ¿Cuál es su objetivo? Maximizar la utilidad. Entonces, por acá pueden responder preguntas, por ejemplo, ¿qué es el consumidor? ¿Qué hace el consumidor? Es decir, el consumidor diría, ¿no? El consumidor es un agente económico privado. ¿Por qué es privado? Porque busca su propio interés. ¿Cuál es el objetivo del consumidor? Maximizar la utilidad. ¿De qué depende la utilidad? Así, ¿no? Ahora, el consumidor consume bienes, productos o servicios. ¿De qué depende? Que consuma muchos o pocos bienes o productos, ¿no? Y así, podrían hacerse preguntas y responder operativamente. Aquí tienen que escribir lo que ustedes sepan, lo que ustedes conozcan. Y después, la segunda pregunta, ¿qué quiero aprender? ¿No? ¿Qué quiero aprender? Entonces, estas dos preguntas les decía, A mí me importa. la van a responder al principio de cada unidad. A la finalización de la unidad, una vez estudiada, debatida la unidad, entre profesores y estudiantes, van a responder la tercera pregunta. ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendí? En realidad es una especie de autoevaluación. En realidad, les decía, nosotros, el profesor espera que en esta columna, que lo que hayan aprendido sea muchísimo más, o sea, varias líneas aquí en el que aprendí, muchísimo más de lo que sabían al principio. Si ocurre eso, es que han aprendido. Entonces, y el proceso de aprendizaje finalmente depende de cada uno de nosotros, de cada uno de los estudiantes. El profesor, en este caso, en el módulo basado en competencias, sí facilita el proceso de aprendizaje, pero finalmente que aprendamos, que el estudiante aprenda, depende del estudiante. ¿Ya? Entonces, ¿qué aprendí? O les decía una variante, ¿no? O la pregunta podría ser, ¿qué me falta por aprender? A ver, entonces, ¿por qué se llama S, C, Q, quiero, A, aprendí? En la primera columna, en el C, determinamos lo que sabemos respecto a una unidad o un tema. En el ¿qué quiero aprender? Q. En esta segunda columna delimitamos la unidad de aprendizaje a estudiar, ¿no? Y si no sabemos, tenemos que investigar, ¿no? Tenemos que revisar, en este caso tienen que revisar el capítulo 21 de Mankio, que está en la plataforma. ¿Qué aprendí? Finalmente, analizamos lo que hemos aprendido y así para establecer lo que nos interesa y lo que realmente hemos aprendido. ¿Ya? Entonces, lo que sé, ¿no? Entonces, ¿qué sé? Son los antecedentes que tenemos sobre el tema. Es lo que se llama también evaluación diagnóstica, identificación de las fortalezas y debilidades de los estudiantes, que son importantes que estén muy claros, porque son elementos importantes para continuar con el estudio, ¿no? Entonces, eso, al principio del semestre se hizo una evaluación diagnóstica, ¿no? Se hizo 6 preguntas, creo, ¿no? Justamente estamos haciendo. Era evaluación para el curso, pero también para cada unidad. ¿Qué quiero aprender? Especificamos nuestras dudas, nuestras interrogantes, lo que quisiéramos aprender, en este caso, sobre teoría de la elección del consumidor. ¿Qué aprendí? ¿Qué hemos aprendido? Verificamos si el propósito que nos propusimos en la segunda parte, en el que quiero aprender, lo hemos logrado. ¿Ya? Eso es. Entonces, algunas ventajas de utilizar con la herramienta de la matriz SQA. Nos ayuda a integrar conocimientos previos con lo aprendido. Motiva al desarrollo conceptual.
desarrollamos la habilidad de la lectura, de la capacidad analítica, del pensamiento crítico. La estrategia SQA es una estrategia de comprensión lectora. Se usan textos expositivos, se propicia el aprendizaje significativo. ¿Qué significa esto? Un aprendizaje teórico relacionado con temas y problemas relevantes de la realidad, ¿no? De la realidad. Porque generalmente, porque el modelo anterior que utilizaban las universidades era el modelo tradicional, y el modelo tradicional ya no funciona porque desarrollaba capacidad memorística repetitiva, pero no capacidad analítica. Y una sociedad del conocimiento, decíamos, aprender hoy de memoria algo ya no sirve de nada. Lo que hay que aprender en la sociedad y en la economía del conocimiento es aprender a aprender. Entonces, ¿qué sé? En el qué sé podemos utilizar organizadores, mapas conceptuales, mapas mentales. ¿Qué quiero saber? No son las dudas, las incógnitas sobre lo que quisiéramos aprender. La tercera columna, ¿qué aprendí? Permite verificar, permite autoevaluarnos si hemos logrado el aprendizaje significativo. ¿Ya? El aprendizaje significativo. ¿Cuáles son las habilidades que permiten desarrollar el proceso metacognitivo a través de la matriz SQA? Activa el conocimiento previo, evaluación, comprensión, concentración en lo más importante, motivación, uso del pensamiento y desarrollo del pensamiento crítico, autocuestionamiento, porque nos decían, ¿no? ¿Qué es el consumidor? ¿A qué se dedica el consumidor? ¿Qué hace el consumidor? ¿Cuál es su objetivo? Nos estamos autocuestionando. Porque una de las formas más efectivas de aprender es haciéndonos preguntas. Y a través de las preguntas nosotros concentramos mejor nuestra atención. Al cuestionarnos, al plantearnos preguntas, nosotros nos centramos en lo realmente importante. Y el pensar nos permite mejorar al final nuestros niveles de vida también. ¿Ya? También permite desarrollar la comprensión de vocabulario, ubicación de las ideas principales, uso de resumen, clasificación gráfica y categorización, clasificación de los conceptos, de los marcos teóricos analíticos más importantes, ¿no? Las razones para utilizar la matriz SQA o un proceso metacognitivo, ¿no? Ayuda a integrar, decíamos, el conocimiento previo al nuevo. Motiva el desarrollo conceptual, permite desarrollar el aprendizaje colaborativo. Porque en el modelo basado en competencias, los estudiantes, a través de interacción, construyen conocimiento. La matriz SQA también permite un aprendizaje significativo. Desarrolla la habilidad del pensamiento crítico, ¿no? Enriquece la lectura, la escritura y el pensamiento. Promueve la metacognición. Metacognición, decía, es reflexionar sobre la manera sobre cómo uno está aprendiendo. ¿Qué está aprendiendo? ¿Qué dificultades está enfrentando? Entonces, cada uno de nosotros gestionamos nuestro aprendizaje. Y al principio les decía, las personas, nosotros tenemos diferentes estilos de aprendizaje, ¿no? Les decía, aprendemos 5% de lo que escuchamos, 10% de lo que leemos, 20% de lo que escuchamos y vemos a través de videos. Pero la forma más efectiva de aprender, aprendemos 95% a través de simular, practicar, enseñando a otras personas.
La estrategia SQA también permite y promueve la autoestima positiva porque cada uno de nosotros se convierte en un experto, en una experta sobre lo que está estudiando y sobre lo que está aprendiendo, sobre lo que se ha apropiado. Entonces, es una herramienta realmente muy valiosa. Aquí tenemos un ejemplo de una matriz SQA, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos? A ver, ¿qué queremos? ¿Qué aprendimos? Por ejemplo, ¿qué sabemos sobre manejo? Sabemos manejo de Word, PowerPoint, Excel, guardar carpetas. ¿Qué quisiéramos saber, conocer? Manejo de más recursos informáticos y electrónicos para desarrollar nuestras clases. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido manejar algunas herramientas. ¿Ya? Entonces, a ver, les permito ver esta pantalla de la matriz SQA como un ejemplo. Entonces, ustedes tendrían que hacer algo parecido a esto, pero sobre el tópico de la teoría de la elección del consumidor. Entonces, saquen la fotografía porque voy a volver en un par de minutos. Entonces, saquen la fotografía para que hagan su trabajo del consumidor, responder las 3 preguntas. Magister, una pregunta, una consulta. ¿Este tema lo vamos a hacer a mano o en Word? Háganlo a mano en su cuaderno. Ahí está bien, gracias. Vuelvo enseguida. Oye, chicos, aprovechando